Para personas inquietas, Capital Radio. Y ya estamos aquí con nuestro invitado ahora, importante porque nos va a hablar de Canarias y de algo curioso, pero muy curioso, que es la esclavitud en Canarias. Es un tema que la verdad que yo soy bastante neófito en él, ¿vale? Pero don Pablo de Lucas, que lo tenemos aquí sentado, domina el tema porque le veo la cara de dominio. Y tiene cara de dominio. Bueno, buenos días, señor Capote. Buenos días. Encantado de estar aquí otra vez más, aquí en esta radio libre e independiente, absolutamente, en todo sentido. Vamos a hablar de la esclavitud. Bueno, libre e independiente no. No, libre quiere decir de libertad de expresión, absolutamente. Independiente tampoco, porque lo que es que no conseguimos dinero. Pero si conseguimos uno que nos pague, no, ¿sabes? Nos apuntamos en lo que haga falta. Pero eso sí, por 1.000 euros no. Está claro. Como hace gente por Bueno, pues empezamos con este tema importantísimo, como bien usted dice, ¿no? De la esclavitud. La esclavitud fue un fenómeno que era vigente, bueno, desde el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, estuvo de moda, puedo llamarlo de otra forma, porque Canarias era un territorio aún desconocido por las potencias europeas, pero a las potencias esclavistas, en este caso la República de Venecia, lo que era el Reino de Castilla y otros, pues estaban interesados en aquel tiempo, pues, un poco hacerse con el poder a través del cautiverio de indígenas, en este caso, ¿no?, de aborígenes canarios, para poderlos vender en los mercados europeos, ¿no? Pues bien, hay un estudio bastante importante perdón, de una investigadora llamada doña Rocío Jiménez Díaz, de la Universidad de Las Palmas, que ha hecho una tesis doctoral becada por una universidad italiana de Teramo, al este de Roma, ¿no?, en el que constata que la mayoría de las personas esclavizadas en mercados españoles eran mujeres jóvenes. Oye, ¿no tenemos un poquito de agua para...? Tengo que ir agua, espérate. Ah, tienes agua. Vale. Tómate un agua, porque si no van a oír todos los oyentes una pura carraspera. A ver si ahora. Ya está. Nada más y nada menos, dice que 643 indígenas vendidos en Canarias como esclavos durante la conquista del archipiélago entre 1450 y 1530. Este dato es bastante importante. ¿1400? Entre 1450 y 1530. Estamos hablando de mediados del siglo XV. Pero hasta en 1450 todavía no se había conquistado Canarias. No, pero ya había razas esclavistas en las costas de Canarias, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, mediados del siglo XV, aunque todavía no se había conquistado efectivamente militarmente, pero ya se estaban produciendo a través de estos seres estas personas que lo que interesaba era el dinero, las perras, el mercado esclavista, venderlo. Pues ¿Y de qué país eran? Pues eran de todo un poco. Había portuguesa, había genovese, había castellano, etcétera, ¿no? Y entonces, hasta 1530 tiene documentada esta investigadora, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta cantidad de 643 indígenas vendidos en Canarias, que después desglosaremos. Vendidos en Canarias, no, vendidos en Italia. Capturados en Canarias y vendidos allá. Vendidos allá en Valencia y en Sevilla, justamente en estas dos ciudades españolas, ¿no? Mayormente en Valencia que en Sevilla, ¿no? En Sevilla fue menos. Pues bien, después daremos las islas de procedencia de estas esclavos canarios, ¿no? Pues bien, hace un desglose importante y
han contabilizado, por ejemplo, de las que se han vendido en la península, 553 personas, ¿no? Aquí tengo el dato porque es bastante, es muy prolijo y hay que ir al detalle, ¿no? De esas 553 personas canarias vendidas como esclavas en la península, 375 en Valencia, 153 en Sevilla y 25, esto es un dato bastante interesante, en Barcelona. Cuando nunca se había nombrado a Barcelona como un destino de la esclavitud, pues curiosamente investigó, y 25 en Barcelona. Y aparte, hay también que decir que 90 fueron también vendidas directamente desde La Gomera hasta Mallorca, la isla de Ibiza, ¿no? Bueno, se basa en una carta de Fernando el Católico, en este caso uno de los reyes católicos, al gobernador de Ibiza, en este caso concreto, en la que se autoriza el desembarco de estas personas para su posterior venta, ¿no? O sea, la misiva está documentada, fíjate bien, en 1490, unos 6 años antes de la conquista oficial del archipiélago, ¿no? Bien, después tenemos la información exhaustiva de una historiadora, Vicenta Cortés, que en 1955 en Anuario de Estudios Atlánticos publica la relación, ya con nombres, ¿no? Apodos, más bien nombres que eran apodos, porque sabes que en Canarias siempre el nombrete o el apodo ha sustituido al nombre, diríamos, oficial o diríamos, que tiene la persona, ¿no? Y entonces da una lista, voy a empezar, como eres palmero, voy a empezar por los esclavos de La Palma. Tenemos aquí, curiosamente, en la relación que da Vicenta Cortés, hemos hecho una traducción en lo que es la lengua indígena, la lengua guanche, o en este caso de la isla de La Palma, Benahorita, y tenemos, por ejemplo, tanto chicos como chicas, y niños, eran niños, mayoría niños, ¿no? Por ejemplo, Agalaf, una esclava de 10 años de La Palma, vendida el 28 de junio. ¿Cómo era? Agalaf. Esclava de 10 años, fíjate bien la edad, de La Palma, vendida el 28 de junio de 1494. La traducción, para no estar complicando, porque son palabras muy, diríamos, complejas para un castellano hablante, significa la de esconderse o ser rechazada a ser mostrada. La que se esconde, la retraída, ¿no? Después tenemos un esclavo, en este caso un varón de 26 años, también de La Palma, Alguacega, vendido el 28 de junio también de 1494, que significa el que está siendo saqueado o robado, cosa bastante lógica. Después tenemos Besay, que es un nombre que algunos confunden con masculino, pero en realidad es una esclava, es un nombre femenino, y pertenece a una esclava de 7 años de La Palma, vendida también el 28 de junio de 1494. Significa la que se carga sobre la espalda, o sea, la que se coge o se agarra para transportarla, ¿no? Después tenemos otra que es Garfe. Este es muy interesante porque te suena a un Garfe, fíjate lo que te digo, te suena a una parte del noroeste de la isla de La Palma. ¿Te suena Garfe? Sí, sí. Garfe. Más conocido, Garafía. Exactamente, Garafía, muy bien. Garafía. Garfe, esclava de 13 años de la isla de La Palma, que tiene que ver, es una esclava y la traducción es el cuervo. ¿Por qué el cuervo? Porque en la parte de Garafía había mucho cuervo. De hecho, el escudo del municipio de Garafía... Es que sigue habiendo cuervo. Exactamente. Cuervo, entonces, claro, puede ser que fuera doble motivo, que fuera por su piel ennegrecida o morena, ¿qué significa? Pues sabes que el cuervo son negros, ¿no? O morenos. O también por pertenecer a la zona de Garafía, a Garfe, que significa, ya digo, en la lengua indígena, la zona de los cuervos, porque había... bueno, que además es una cosa curiosa, porque fíjate que las grajas, sí, que son endémicas de La Palma, pero aunque ahora me han dicho que hay grajas en varias partes del mundo, pero las grajas solo están en el Valle de Aridane, no van a Garafía. Es curioso. O sea, están localizadas en Aridane. Sí, en Aridane. Sí. Allí suben y bajan por las tardes, que hubo una época que casi desaparece, pero en Garafía es donde están los cuervos. Sí, señor. Es curioso. Por eso. Y después, como hay otras... Son unos animales listísimos.
Los Los cuervos. cuervos, sí. Como tú dejes algo por ahí, se lo cogen, una cuchara de esta, o algo que les brille y tal, se lo meriendan, ¿eh? Pues esa es la traducción de grafía. Claro, cada topónimo o cada zona tenía un significado, ¿no? Entonces, las características especiales, ¿no?, de esa zona, pues estaba determinada por el nombre o el topónimo. Después viene otra esclava, Tallegasa, esclava de 12 años, vendida el 2 de enero, ahí ya cambió la fecha, de 1494. La que hace, escucha la traducción, la que hace esfuerzos para deglutir o tragar. Yo estoy omitiendo la traducción a la masij, o a la lengua masij, en este caso a la lengua indígena, porque es complicada de pronunciar. Te pongo el ejemplo que es Taygudu, que sería diríamos la palabra primaria, que después se castellanizó, porque todas estas voces están castellanizadas. ¿Por qué están castellanizadas? Porque en Valencia había un intérprete de la isla de Gran Canaria, que era ni más ni menos que el tesorero de la lonja de esclavos de Valencia, la famosa bailía, ¿no? Y ese era el que traducía y el que decía el nombre a los escribanos que tomaban, en fin, la filiación de cada esclavo o de cada esclava. Le decía, bueno, ¿este cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces le decía, se llama este y se llama lo otro. ¿Por qué daba eso? Porque si no, no había posibilidad de tomar nota, ¿no? Claro, al escuchar el lenguaje primario, con el lenguaje indígena, los escribanos, que eran castellano parlantes, en este caso eran valencianos, ¿no?, pues oían lo que les parecía y escribían o transcribían lo que a ellos les sonaba, ¿no? Por tanto, esta es la razón de por qué no decimos lo que es la traducción, porque, bueno, sería cuestión. En el caso de Garfe, que vimos antes, el primario amasij es Agarfiu. Fíjate tú, de Agarfiu, Garfia, es muy parecido en este caso, ¿no? Después, pasando a la isla de Tenerife, que hubo una cantidad tremenda de personas. De esclavos, sí. Ponte en el micrófono porque si no... Tenemos una cantidad bastante importante de gente de Tenerife. Ya digo, la mayor parte era de Tenerife, ¿no? Después diremos cuál era la cantidad mayor que había de cada isla y la procedencia. Pero mira, te voy a hacer una Pregunta maligna, ¿no? De Tenerife, sí, porque a lo mejor no lo sabe. ¿De Tenerife de dónde? Porque a mí me sorprende. Ahí está. ¿Aquí de Santa Cruz buena o pregunta, del sur? Buena pregunta. La mayor parte de los esclavos cogidos en Tenerife son de la zona oriental, desde la parte de Candelaria a Güímar, sobre todo en las zonas costeras donde el pastoreo era de costa, ¿no? Habitual. Había un pastoreo de costa y un pastoreo de cumbre. Pues entonces, claro, los pastores que estaban, o las pastoras que estaban, eran pastores siempre, ¿no? Porque la mujer siempre se quedaba en la cueva, pues, o en la casa, haciendo una serie de labores domésticas, pues aprovechaban para capturarlo. Y después también, José Juan, la zona de Anaga, la parte de Taganana, toda esa zona, ¿no? Acuérdate de la canción famosa de Cataiza, la guancha de Taganana, etcétera. O sea, que esa zona estaba poblada. Esta zona está muy poblada, ¿no? Y también la zona de Taoro, lo que es la parte hoy de la Lotava, aunque ahí llegaban menos las expediciones esclavistas. Estamos hablando de la zona noreste y de la zona de Anaga, más bien, ¿no? Y después también algunas veces en la zona del sur, de las partes del sur. Pero quiero resaltar, porque el tiempo corre, el nombre de algunos esclavos, en este caso de Tenerife, ¿no? Y hay uno muy particular que me llamó la atención justamente porque su nombre o el apodo era Achosmán. Era un esclavo, esto está documentado. Está documentado absolutamente y objetivamente por esta investigadora Vicenta Cortés, con lo cual no tiene ninguna duda, ya que lo tomó de documentos oficiales de la Bailía de Valencia, ¿no?, del año 1424, que consta en los archivos de esa ciudad, ¿no? Pues Achosmán era un esclavo de 5 años de Tenerife, y la traducción es Atusmán, el de los relámpagos. Fíjate tú que en este caso le pusieron el nombre cuando nació había una gran tormenta. Claro, porque el nombrete
o el apodo se ponía de dos formas. O era de nacimiento, o sea, se lo ponía el padre o la madre cuando nacía por alguna característica especial. Si, por ejemplo, salía sin una mano o era o había con una malformación o lo que sea, cualquier defecto, siempre le ponían el nombrete correspondiente al defecto o lo que fuera. Me estoy riendo porque me acordé de un apodo de Sí. Argual en los Argual. llanos. De Argual en los llanos. Sí. Sí, pero no te lo digo porque la gente se lo va a pasar. Bueno, entonces se nos ¿Tú cae. crees? Sí, porque entonces... ¿Tú sabes lo que se significa va- Argual? En la parte, lo que está cerrado, que está enclaustrado, Sí, hay sí. una presa ahí. Sí, pues no, allí Arguel. presa no había. Sí, la zona, Pero la zona cerrado, esta que cerrado está, sí estaba. Sí estaba. Sí, porque además estaba los Exacto. llanos y Argual no se llevaban. Sí. Entonces lo llamaban Vicente Cagapoquito. Entonces, te digo que si no... Claro, por eso que los nombretes y los apodos eran costumbre, ¿no? O sea, Me hacía- por eso digo. me hacía- Y entonces este Achosman, bueno, le pusieron el nombrete porque nació durante una tormenta. Pero después está otro motivo para poner los nombres que decían los intérpretes a los escribanos de la Lonja de Valencia, eran las circunstancias especiales en el momento de la venta. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué pasaba? Cuando iban a venderlo, había una serie de reacciones de los esclavos. Por ejemplo, si un esclavo se cabreaba o estaba triste o lo que sea, pues le ponían la triste porque iba a ser vendida o lo que sea. Esto también es otra característica, ¿no? ¿Y estos esclavos, Pablo, a qué se dedicaban? Estos esclavos, vamos a ver, eran gente indefensa. Evidentemente no hacían esclavos entre los guerreros, porque los guerreros se defendían. Hacían esclavos entre mujeres y niños. Desgraciadamente, que eran la gente más indefensa. Lógicamente, tiene que ser desde una edad, desde los 5 años, hasta lo máximo en mujeres, hasta 45, 50 años. Era una característica de las que los esclavos, claro, los que compraban esos esclavos querían primero las mujeres para hacer las cosas de la casa y también querían hombres o chiquillos que al crecer, ¿no? Unos se quedaron allá, otros regresaron a España una vez concedida la libertad por los Reyes Católicos, algunas veces, ¿no? Y entonces, claro, esto era lo que... Y volvían, curioso. Sí, unos volvían y otros se quedaron allá. Hay dos casos... ¿Y qué volvían? ¿Por ser pagado por volvían, ellos o volvían pagado por el volvían Estado? porque conseguían su rescate. O sea, vale. si conseguían el rescate, tenían la posibilidad de volver, ¿no? Hay dos casos que son bastante importantes. En el caso este de las circunstancias especiales en el momento de la venta. Hay una esclava, Asa, de Tenerife, de 9 años, vendida el 19 de julio, ya cambió la fecha, de 1494, y significa la cual es atada con cadena. O sea, algunas no la ataban, pero otras que se resistían la ataban. O sea, Con cadena, dice. Claro, porque claro, estaban todos encadenados, ¿no? Y para un poco decir cuáles fueron circunstancias y detalles muy curiosos, como por ejemplo el de una niña de 12 años, también de Tenerife, vendida en Valencia el 12 de agosto de 1494. Esta fue una de las partidas más numerosas que hubo de esclavos en la península. Era nada más y nada menos que 65 testes blanques, que es el dialecto valenciano, que significa cabezas blancas de Tenerife, y que fue presentada por el esclavista Miguel Sanz Escuder. Esto está documentada por Vicenta Cortés en 1955, y su nombre es muy complicado de pronunciar. Vamos a ver, Atmayatesha, que significa la que dará gracias por lo que ella comió. O lo que es lo mismo, cuando coma, le daré las gracias. Claro, que revela pues una cantidad de esclavos que llegaban exhaustos, muertos de hambre. Entonces ella pues expresó de una forma, claro, una niña de 12 años, otra se los callaba, pero esta dijo que le dará las gracias, tenía tanta hambre que decía, bueno, si cuando me den de comer, daré las gracias o Atmayatesha. Y después finalmente está Adargoma. El caso de Adargoma, este fue un guerrero. Este ya no fue una persona, diríamos, que se podía decir que estaba indefenso de pastor, sino que fue uno de los que luchó contra Juan Rejón en 1478, la batalla de Guiniguada. Los oyentes que nos estarán escuchando de Gran Canaria pues sabrán lo que es la zona de Guiniguada, es hoy en día la zona de Vegueta, ¿no?
Y fue capturado, fue herido y fue llevado a la península, y concretamente fue llevado a Sevilla en este caso, ¿no? Y pasó bajo la autoridad del arzobispo de Sevilla, y tenía una gran fuerza, su nombre o el apodo, que es Adargoma, lo indica. Significa el que apoya sobre el codo. Sabes que muchas veces cuando se quiere hacer una prueba de fuerza, se apoya sobre el codo, y entonces este tenía tanta fuerza en el codo y en el brazo que un manchego de Sevilla, está la historia que cuenta Abril Galindo en 1604, le retó a que podía vencerlo haciendo un desafío con los brazos. Entonces el canario Adargoma le dijo, bueno, pues entonces ponme un vaso de vino, esto es histórico, y objetivo, y yo te garantizo a ti que tú me sujetas a mí con los dos brazos, tú, y yo voy a aguantar el vaso de vino, me lo voy a beber y no voy a derramar ni una gota del líquido de vino. Y lo consiguió. Entonces, claro, era famoso por su fortaleza, por su, diríamos... ¿Y a este le pusieron qué nombre? Adargoma, el que tiene la fuerza, el que se apoya sobre el codo. Estamos hablando de un personaje con una fuerza excepcional en el brazo, ¿no? Y ya digo, en Sevilla está la famosa calle de los Canarios. Si tú vas a Sevilla, te vas al barrio de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Y ahí encontrarás la calle de los Canarios. ¿Y era por los esclavos? Era porque algunos esclavos que eran canarios que capturaron desde la batalla de Guiniguada, lo que se llamaban los esclavos de buena guerra, fueron llevados justamente a Sevilla. Eso antes de Valencia, porque claro, Gran Canaria fue conquistada anteriormente a Tenerife y a La Palma. Y entonces en esa calle de los Canarios están todavía las viviendas donde vivieron estos canarios ya jorros o libres a principios del siglo XVI. Unos volvieron y otros se quedaron allá. Por lo tanto, allí hay también algo de sangre canaria en esta zona, ¿no? Es curioso. Pero mira, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que hablas de 640 canarios. Sí, esto me parece poco. Pues eso es lo que hay, es lo que dice esta investigadora, ¿no? ¿No te parece poco a ti? Como para que puede ser, bueno, si ella lo dice es porque lo ha... Pero hombre, por lo menos que fueran 10.000. Pero, no, tantos no. Pero 640, ¿no? Bueno, pero en lo que vimos antes, lo que te dije de que cuál fue el reparto o las islas de procedencia de los esclavos. Bueno, por islas, Tenerife es la isla de mayor procedencia de esclavos, seguida de La Gomera. Después, en tercer lugar, La Palma, y en cuarto lugar, Gran Canaria. Gran Canaria fue la isla donde menos esclavos había. Qué curioso, porque fue al final del siglo XV, 1480 y pico y tal, ¿no? Bueno, de los que llevaron a Valencia, que fue el mercado donde se registró el mayor número de canarios esclavizados, como te repito, de las 375 personas, según este estudio, 202 eran de Tenerife y 11 de La Palma, muy poquitas en relación con Tenerife. Y el resto de los indígenas vendidos figuran como canarios. Eso no significa que fueran de Gran Canaria, sino que le daban el nombre de canario, aunque fueran de La Palma o fueran de La Gomera, ¿no? Después de las 153 personas vendidas en Sevilla, dice este estudio de doña Rocío, que hay certeza de que eran 53 gomeros, 25 guanches de Tenerife y menos de 10 procedentes de Gran Canaria. Siempre el detalle de que la zona o de la isla de Gran Canaria había menos esclavos. Pues se peleaban, eran más peleones. Claro, era primero porque la isla fue anexionada antes que, como dijimos, que Tenerife y La Palma. La Palma fue en 1493, ¿no? Cuando Alonso de Lugo la conquistó, vamos a llamarlo así, y fundó Santa Cruz de La Palma, llamada El Apurón, que es el nombre que recibe, ¿no? Antiguamente. Y después, en 1400, hay un periódico que se llama El Apurón. Y después, en 1494, pues ya empezó la conquista de Tenerife, sufrieron una gran derrota en Acentejo por los guanches, y después ya la batalla de Aguirre, en 1495, la batalla de la Laguna, ¿no?
Pero ya digo, la de Gran Canaria fue anterior, porque diríamos que la guerra, o sea, la resistencia de los canarios, de los gran canarios, fue desde 1478 hasta 1483, 5 años, ¿no? Por tanto, terminó antes. Hubo una adaptación, hubo una integración, quedaron, eso sí, las costumbres siguieron quedando, hubo una resistencia, pero esos esclavos que cogieron en la batalla, que fueron pocos, en relación a los de Tenerife, los llevaron a Sevilla, más que a Valencia. Por eso está en la calle Los Canarios, no los Guanches. Es curioso. Los canarios, sí. No, hombre, ya los guanches sería... Los Guanches son de Tenerife. Solo de Tenerife. Exactamente. Lo que pasa es que después... Se ha degenerado un poco efectivamente. el tema, pero... Después, y una cosa, Pablo, dime. Después ya de la conquista, ya entonces se acabó la esclavitud. O sea, ya el tráfico de esclavos... Bueno, se acabó la esclavitud. La política de los reyes católicos, en un principio, pues favoreció la captura de esclavos. Más tarde hubo una serie como de perdones, o sea, de indultos, aceptó el pago de rescate y ya digo, unos volvieron y otros se quedaron, ¿no? Pero la esclavitud en España se terminó hacia la esclavitud propiamente dicha, no solamente de guanches, sino de negros, moriscos, etcétera. Pues eso terminó a principios del siglo XIX, o sea, duró lo que duró la Inquisición española, que fue, diríamos, el organismo más represivo que hubo en este aspecto, pues la esclavitud estaba vigente, ¿no? O sea, en mayor o menor grado. Pero concretamente en el caso de los canarios, estaríamos hablando hasta la fecha que apunta esta investigadora, Rocío Jiménez, hasta aproximadamente 1530. A partir de 1530 ya desaparece el concepto de esclavitud. Los esclavos o consiguen su libertad o regresan a la isla. No, es curioso, ¿no? O sea, y además que fueran más de Tenerife que de Las Palmas, sí. Tienen más curiosidad porque significa que aquellos son más rebeldes. Sí, fueron rebeldes, José Juan, fueron rebeldes en 3 islas. ¿Tenemos publicidad o no? Vale. Oye, Pablo, tenemos que terminar porque tenemos la publicidad. Un apunte. Fueron rebeldes en las 3 islas, tanto en la isla de La Palma, el famoso Tanausú se rebeló, en Gran Canaria, con Ventejuy, en fin, Doramas, etcétera, y en Tenerife, ya ni te digo, o sea, Bencomo, Las Palmas nos cuelgan si no hacemos la publicidad. De acuerdo. Oye, muchas gracias, don Pablo. Vale, gracias. Venga, hasta el próximo día. Capital Radio.